tal? ¿Cómo están a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a estos Willax Noticias. ¿Cómo estás, Maricel? Albina, ¿qué tal? Muy buenas noches. De inmediato le presentamos nuestros titulares. Congreso de la República puso a debate un nuevo proyecto con características nuevamente de mordaza. Busca restringir la publicación de chats y correos electrónicos privados en reportajes periodísticos. La presidenta Dina Boluarte aseguró que no permitirá la injerencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país. Mencionó que los peruanos ya aprendieron que no existe razón para bloquear carreteras. Hoy fueron capturados los desahuciados del metro, falsos mendigos que operaban en las estaciones del Metropolitano y que incluso recibían donativos a través del aplicativo Yape. Y en los deportes, tras perder ante Paraguay en Lima, Oscar Ibáñez dejó de ser el técnico de nuestra selección. Hoy la Federación Peruana de Fútbol lo hizo oficial a través de un comunicado. Vamos a empezar con esta información. Un delincuente fue sorprendido. Utilizaba una mototaxi para cometer los atracos. Lo atacaron como buitres a su presa para quitarle todo lo que tenía. Es la pesadilla de un adolescente a manos de desalmados raqueteros en el distrito del Agustino. En estas imágenes vemos al joven llegando al cruce de las calles Trinitarias con Ichu. Está asustado y hasta parece entrar en estado de shock cuando en eso vemos el origen de su pesadilla. Un mototaxi que lo había estado siguiendo y su conductor, viendo al menor vulnerable, sale del vehículo y lo acorrala amenazándolo con un arma de fuego. Segundos después, otro delincuente desciende y comienza a golpear a su objetivo. Y a pesar que el jovencito volvió en sí y trató de defenderse como pudo, los zampones salieron con la suya, le robaron sus pertenencias y huyeron en el vehículo con el que llegaron. Lo ponen en shock a un menor de edad. No, pese a eso, no, sin compasión, sin miramientos, asaltan con agresividad, se llevan su equipo de celular. Pero lo que estos criminales no sabían era que estaban siendo vigilados por las cámaras del distrito. E inmediatamente se activó una persecución que terminó con la captura de uno de los zampones. Trasladando lo que es al agraviado y al sujeto capturado. La persecución llega hasta la primera zona, hasta la calle Yamellín, donde se logra capturar a 2 individuos. Pero hay que decirlo, los malos vecinos rescatan a uno de ellos. Incluso más víctimas llegaron a testificar en contra de este bandido que ahora está en manos de las autoridades. Me robaron en los huancas, mi mochila y su cartera de mi esposo. Mi celular y plata. Tenía algo de 1.800. ¿Reconoce la moto? ¿La moto que está acá? Claro, verde con rojo. El detenido fue llevado a la comisaría del Agustino y se espera que pronto canten los nombres de sus cómplices para que así puedan sacar totalmente de circulación a esta banda de raqueteros. Las extorsiones no cesan en nuestro país y esta vez le tocó a un empresario. Vio cómo atacaban su vivienda a balazos. Su negocio también. Le están exigiendo 50.000 soles a cambio de su tranquilidad y la de su familia. La delincuencia no tiene horario. En horas de la madrugada, una tienda fue el blanco de este criminal, quien le disparó en reiteradas oportunidades. Las cámaras de vigilancia registraron cómo este sujeto, a bordo de su motocicleta, descarga su pistola en esta vivienda, ubicada en la avenida 24 de febrero, en Huaycán. No contento con eso, se dirigió hacia la otra parte de la casa para bajarse de su unidad y balear la bodega. La víctima nos comenta que desde semanas atrás viene recibiendo mensajes extorsivos. 30.000 me piden esa vez, ahora me han pedido 50.000. O sea que quiere decir que a uno le piden plata como si uno tuviera.
y que estos malhechores le escriben de diferentes números, haciéndose llamar los injertos del este. Si yo no les llego a dar la cantidad que ellos quieren, entonces ellos van a chocar con mis hijos y me han dicho que no juegue con la vida de mis hijos. El afectado solo vive de lo que vende, por lo que menciona que pese a las amenazas, seguirá trabajando. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya hay que trabajar para comer, ¿no? Si de ahí de dónde vivimos no tenemos otro sustento. Es el único sustento que nosotros quizás trabajamos para poder mantenernos. A veces se vende, a veces no se vende y uno llega solamente para vivir con mis hijos. Yo tengo mis hijos, están estudiando. Indicando que no es el primer negocio que sufre este tipo de ataques. Por acá ya son como 3, 4, en esta UCB nomás hay contalla como 3, 4 bodegas. Pese a haber puesto su denuncia en la comisaría de Huaycán, personal de esta dependencia le indicó que no se dan el abasto para cuidar el distrito. Y en San Juan de Miraflores, lamentablemente, una adulta mayor ha perdido la vida, fue atropellada por un mototaxi que no tenía SOAT, no había conductor con brevete. Su familia pide justicia. Desde muy lejos te recuerdo, desde muy lejos te recuerdo. Marlene no canta, llora. Cada palabra de aquella canción que su madre solía entonar se transforma hoy en un grito de dolor. Serafina, de 74 años, ya no está. El 24 de agosto, Serafina emprendió el regreso a casa con la ilusión de reencontrarse con los suyos, pero nunca llegó a su destino. En la cuadra 5 de la avenida Miguel Iglesias, en San Juan de Miraflores, un mototaxista la embistió brutalmente. Mi mamá cruza mirando los carros y o sea, dándose cuenta, ¿no? Pero esta moto venía, digamos, con una distancia y podía él, digamos, haber hecho una maniobra para poder no impactarla o algo ha podido hacer, pero no hizo nada el señor. El responsable, Kevin Torres, un mototaxista que conducía sin SOAT, sin licencia y sin tarjeta de propiedad. A pesar de ello, fue liberado en menos de 48 horas, el mismo día que despedían a Serafina. Una libertad que duele, que indigna y que deja a su familia clamando justicia. Nos han arrebatado lo mejor de esta vida, nuestra madre, nuestra pequeña Fina. Ella era nuestra hija. Por favor, que haya justicia. Por favor, se lo suplico. Les hablo yo como hija que perdí a mi madre injustamente por este hombre, este asesino. El día del fatídico hecho, la víctima fue trasladada al Hospital María Auxiliadora, pero no recibió atención inmediata por no portar su DNI. Esa negligencia retrasó la ayuda y su vida se apagó en la espera. Al María Auxiliadora, siendo mi madre una NN, ha tenido que atenderlo. ¿Qué pasa con estos galenos? Nosotros hacemos un juramento cuando ingresamos, cuando estamos atendiendo a las personas. Todos por igual tenemos que atenderla. No hay que dejarlos morir. La zona del accidente no tiene cruces peatonales, señalizaciones y tampoco semáforos. Hoy sus hijos piden que la muerte de su madre no quede como una estadística más y se archive en el olvido. Marlene sigue cantando, pero su voz se quiebra, porque su madre ya no podrá escucharla jamás. Una verdadera tragedia, terrible. Pero vamos a otras informaciones y tienen que ver con cámaras de videovigilancia, las que se han instalado, por ejemplo, en el Callao y que va a servir para enfrentar la inseguridad ciudadana. Vamos a conocer un poco más en el siguiente informe. Parece una escena típica de una película de acción. Un sujeto trepado a la parte trasera de un container de un camión en movimiento y parado increíblemente sobre el capó de su vehículo que iba detrás del pesado transporte a una velocidad constante. Una misión imposible, pues un ligero error significaría la diferencia entre la vida y la muerte.
Se trata de la banda conocida como los Rápidos y Furiosos del Callao, dedicada a asaltar camiones contenedores. Eran tan organizados que incluso observe cómo otros dos autos iban atrás para hacer una suerte de barrera e impedir que otros vehículos avancen y echen a perder su delictiva tarea. Ven un camión y a través de la modalidad de patinaje comienzan a sacar la mercancía. Fue gracias a las modernas cámaras de seguridad de la Municipalidad Provincial del Callao que estos delincuentes están ahora en manos de la justicia. Un trabajo en conjunto entre los ojos del distrito, Serenazgo y la policía que tras un paciente seguimiento dieron con el búnker de estos fascinerosos que finalmente fueron capturados. Se llegó con el lugar donde guardaban la mercadería, llegó la policía, se detuvieron los 3 vehículos que participaron y las 4 personas que fueron capturadas. Son más de 730 cámaras distribuidas en todo el Callao que ayudaron a la captura de peligrosos delincuentes, como por ejemplo del asesino del técnico de celulares Cristian Villalba, que fue acribillado mientras trabajaba en su puesto del centro comercial Pueblo Chalacos en abril pasado. Las cámaras captaron el vehículo donde el gatillero se subió para huir y luego lo siguieron por su ruta de escape, información que luego fue derivada a la policía para su posterior captura. Monitoreos que también ayudaron a la detención de un menor, conocido como Bebote, que durante una fiesta sacó una pistola para dispararle nada menos que a su propio padre. Hay personas que están acompañándolo y se puede ver cómo alguien le quita el arma, la guarda y ahí se ven los integrantes de la banda que está conformada por este grupo. Un peligroso adolescente armado que incluso ataca a otros menores chalacos subido en una moto como se ve en estas imágenes. Un trabajo que une experiencia y tecnología en beneficio de la sociedad. Bueno, el ministro del Interior ha recurrido, ¿no?, a los géneros lingüísticos para decir que no quiso decir que extraña a los delincuentes peruanos. No, él dice que quiso utilizar una metáfora, pero tampoco encontramos que califique como metáfora. Vean. Lo hubiera explicado de esa manera, porque uno podía entender a lo que quería ir el ministro del Interior. Sí, que en los últimos años la violencia se ha incrementado cuando se trata de robos y de inseguridad. Y esto tras la llegada también de delincuentes extranjeros a Perú. Pero lo mencionado por el ministro no fue exactamente eso. Y la verdad es que tratándose de una autoridad y tratándose de un tema tan sensible, hay que tener muchísimo cuidado con las palabras que se utilizan. Pero no es lo único que quiso aclarar el ministro del Interior. También se ha referido a este supuesto hecho de que finalmente no se coordine específicamente con el Ministerio Público. De eso también habló y trató de defenderse ante las declaraciones de la fiscal de la Nación. Pero hablemos ahora sobre lo mencionado por la Comisión de Justicia, que ha iniciado un debate para predictamen que busca sancionar la difusión en medios de comunicación de mensajes de WhatsApp, de correos electrónicos y de otras comunicaciones privadas, incluso cuando se traten de temas de interés nacional. La Comisión de Justicia del Congreso, presidida por Perú Libre, tiene en sus manos un peligroso predictamen que podría restringir el trabajo de la prensa. Se trata de un proyecto que busca sancionar la difusión de chats y correos electrónicos en reportajes periodísticos, aunque estos sean de interés público. La propuesta, promovida por José Elías Ábalos, modifica el artículo 164 del Código Penal y extiende el delito de publicación indebida de correspondencia, que actualmente solo contempla cartas y telegramas, para incluir plataformas digitales como aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales y correos electrónicos. Estamos en tiempos en que uno se comunica vía incluso videos o
chats, ¿no? Y de diversas formas, o por correo electrónico, pero ya no lo hace pues de la forma antigua. El código ya configura hechos antiguos. Sin embargo, la nueva norma no contempla situaciones en las que dichas comunicaciones sean de interés público al involucrar autoridades. Si eso toma un medio de comunicación, ya no pasa de un tema de correspondencia personal, obviamente es un tema de interés público. Pero ¿dónde se quiebra ahí? El periodista guarda su reserva de la fuente y punto, se acabó. No hay ninguna responsabilidad. De aprobarse el predictamen, se bloquearían investigaciones de casos como Mochasueldos, los chats de la agente Culebra con el actual ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, o las cirugías presidenciales, entre otros, donde chats y correos electrónicos han evidenciado una presunta actuación indebida. Yo quisiera más bien recibir sus propuestas de todos ustedes, de qué manera, ¿no? Ustedes vean que están siendo vulnerados justamente para silenciarlos. No se puede permitir. Necesitamos estar informados y creo que la publicación de chats, la publicación de la mensajería es importante en un contexto en donde existe pues graves problemas de corrupción. Yo agradezco a la prensa, a ustedes que encargan de difundir lo que está ocurriendo, sobre todo en los casos de corrupción emblemáticos que existen en el Perú. Si bien diversos congresistas se han mostrado en contra de dicha propuesta, desde la Comisión de Justicia insisten con su debate y posterior aprobación. Sobre el particular existen varias sentencias que ha expedido el Tribunal Constitucional que creo que deben ser tenidas en cuenta previamente a poner a debate este texto, de evitar excesos o defectos que mañana puedan traer como con otras consecuencias de naturaleza jurídica. A solicitud de la congresista Gladys Echaíz, el texto ha sido pasado a un cuarto intermedio en el que se espera se pueda evaluar mejor las consecuencias de esta iniciativa antes de ser votada. Bueno, porque ya van cerca de 12, ¿no? Entre el gobierno de Pedro Castillo y la continuidad con Dina Boluarte, son cerca de 12 proyectos entre los que buscan sancionar como difamación, ahora estos correos, chats, no, 9 a 12 proyectos de ley desde el 2022 aproximadamente contra el periodismo, contra la libre expresión. Vamos a pasar a otros temas porque desde el Ministerio Público no están solicitando más presupuesto. No ha salido la fiscal de la Nación. Sin embargo, también es paradójico, ¿no? Porque uno se pregunta si es que en verdad el dinero o la asignación de presupuesto que reciben está siendo bien conducido. Porque lo que vemos es, por ejemplo, videos que necesitan tiempo, necesitan dinero, porque hay personajes, hay trabajadores que participan y que la verdad es que dejan mucho que desear por el poco aporte para la imagen y la reputación de una institución tan seria como el Ministerio Público. Estamos pidiendo solamente para sobrevivir hasta diciembre 81 millones y no se nos quiere reconocer. Exigen presupuesto, pero utilizan los recursos en la realización de videos estrafalarios. Ese video denota a lo que se ha degradado la institución fiscal. En el video aparecen funcionarios bailando una coreografía al ritmo de reggaetón con letras que promocionan las 13 fiscalías especializadas. Sin embargo, la respuesta de los usuarios en redes sociales fue de total rechazo y molestia. Se han indignado los usuarios de este video. ¿Usted ha podido ver hasta el final, doctor Medina? No lo he tolerado porque da asco. Los internautas cuestionaron que en medio de casos emblemáticos sin avances se dedique tiempo a producciones de entretenimiento. Un ciudadano escribió: pasito a pasito, suave suavecito, igual que los procesos que van despacio. Por otro lado, Deli Espinosa rechazó el pedido de suspensión y advierte que la Junta Nacional de Justicia cometería prevaricato. La señora pues es una rebelde sistemática, ¿no? Porque no hace caso, no obedece ninguna decisión
Además, se adelanta a algo que todavía no es una cuestión formal. El abogado procesalista Wilber Medina reprochó la reacción de la fiscal Deli Espinosa, quien no acepta críticas y alertó que por el sesgo con esta casa televisora y la obsesión podría tomar represalias. Que no se sorprenda en Willax y los periodistas que integran este canal, este medio, que en los próximos días la señora les va a iniciar una investigación preliminar de cualquier cosa, porque la señora, a la luz de los hechos, se ha convertido en una fábrica de disposiciones que determinan inicio de investigaciones preliminares. En los últimos años, la Fiscalía atraviesa por una crisis reputacional en medio de una supuesta falta de presupuesto, sobrecarga de expedientes y rechazo social, hechos fácticos y no una mera opinión. Lo real es que se pierde el tiempo, no solamente en estos temas que salen en TikTok, sino en las disputas que se tienen entre la Fiscalía y el Ejecutivo, que no hacen más que debilitar la institucionalidad del Ministerio Público. Y eso a quienes perjudica a la ciudadanía, que no ve sus procesos agilizarse y que ve todo entrampado en un sistema sumamente burocrático. Eso es lo que se debería solucionar, pero eso no es lo que está en la mira de las autoridades. Pero hablemos ahora del expresidente Martín Vizcarra. Su situación se complica pese a que fue excarcelado, a que se pasea por nuestro país como si nada hubiera ocurrido. Bueno, ha salido un nuevo audio, un chat específicamente, con el exministro José Manuel Hernández. Esto data de la época de la pandemia, en el 2020, y estarían entre ambos concertando pruebas moleculares, cuando lo que decían de manera pública es que estas no eran necesarias, que solamente íbamos a requerir pruebas rápidas. Es el chat mejor guardado del lagarto Vizcarra. Una conversación en la que se confirmaría que las pruebas rápidas no servían en plena pandemia de la COVID-19. Estamos tomando las decisiones en función de lo que manifiestan los expertos. Se trata de unas capturas de pantalla obtenidas en exclusiva por el periodista César Rojas del diario Expreso. Aquí la conversación entre Vizcarra y el exministro José Manuel Hernández. Amigo Presi, ¿te puedo llamar urgente? Sí. Muchas gracias. ¿Solo será prueba rápida? Fiorella te va a llamar para coordinar. Ya está dispuesto. Gracias. Luego vinieron y nos hicieron las pruebas moleculares. Abrazos. Esto confirmaría lo miserable que fue Vizcarra en sus decisiones de política sanitaria. Y cuando adjetivizo miserable, fue la Real Academia Española, donde dice que esto es vil. Sabiendo que estas pruebas no eran útiles, este chat confirma eso, por eso se hacen las pruebas moleculares. Esta práctica no habría sido un error, sino una conveniencia económica que costó miles de muertes, tal como lo señala el experto en salud pública Omar Neira. Y deciden comprar unas pruebas basura que no servían, y claro, para llenar bolsillos de privados y de algunos funcionarios esa es la investigación que se tiene que exigir se haga en un país donde murieron 225.000 personas, muchas de las cuales por la mala política sanitaria. Vizcarra podría enfrentar cargos por homicidio y colusión agravada. La investigación fiscal incluye también a los exministros Víctor Zamora y María Antonieta Alba. La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional, pero Vizcarra, al ser citado, se mofó. Nos denota la calidad de ser humano que es. Me apena mucho que tengan seguidores que sigan con los ojos cerrados, sabiendo, con esto se demuestra una vez más, que nunca le importó la población peruana. El congresista Montoya, delegado de la denuncia constitucional en la subcomisión, anunció que la acusación está en su etapa final y podría ser llamado de grado o fuerza. Normalmente debe asistir, como ha asistido en otras oportunidades. La burla de Vizcarra podría costarle una nueva inhabilitación política, o peor aún, complicarle en el proceso penal con esta nueva evidencia.
el llamado Vacunagate. Vamos a una recomendación. Miles de historias lo esperan en librerías Entre Páginas, desde cuentos para los más pequeños hasta novelas y ensayos para los grandes. No olvide visitarnos en nuestro nuevo local ubicado en José Larco 508 Miraflores. Lo esperamos. Encuéntrenos también en nuestra web en www.entrepaginas.pe. Librerías Entre Páginas, el placer de leer. Consejo Económico gracias a los especialistas de la Universidad San Ignacio de Loyola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Consejo Económico. El día de hoy nos acompaña Gisela Figueroa, ella es docente de la Facultad de Ingeniería aquí en la Universidad San Ignacio de Loyola. Gisela, qué gusto tenerte nuevamente. Gracias, Augusto. ¿Qué habilidades digitales marcarán la diferencia entre un profesional que se adapta y uno que lidera en la transformación digital? Todo esto se está moviendo demasiado rápido. Ayúdanos a entender. Sí, está complicado. El que sigue es el que tiene que trabajar por lo menos lo básico, ¿no? Ya tiene que utilizar herramientas de inteligencia artificial para poder trabajar, para poder hacer los análisis, conocer herramientas básicas que ya te ofrece el mercado. Pero es para que tú puedas responder a lo que te piden, es reactivo. ¿Qué pasa cuando tienes que ver un nuevo mercado? Cuando tienes que ver cómo atiendo a nuevos clientes, cómo es que capto la atención respecto a un producto o servicio que brindo. Allí tienes que pensar hacia adelante, tienes que capacitarte, tienes que estar buscando qué hacer respecto a tu profesión y respecto a la línea de trabajo que tienes y el mercado que estás enfocándote, y comenzar a estudiar, comenzar a ver cómo aplicas esos estudios en la realidad, en el mercado, porque no tienes mucho tiempo. Muchas gracias por habernos ayudado a entender un poco más sobre lo que se viene y es inevitable, ¿no? Sí. Es inevitable. Muchas gracias por haber participado en este podcast y con ustedes será hasta la próxima. Muchas gracias. Otra gran recomendación: visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Joinas. Danza, danzas y sabores del Perú. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial. No se muevan porque cuando regresemos tenemos las imágenes. Esto de acá es indignante. Han sido capturados esos falsos mendigos. No operaban en el Metropolitano. Inclusive recibían donativos del aplicativo Yape. Y también la presidenta Dina Boluarte aseguró que no permitirá la injerencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país. Y también mencionó que los peruanos aprendieron que no hay razones para bloquear carreteras. Esto y más tras la pausa. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Joinas. Conoce más en www.danzaperú.pe.